Ruth, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén, de Judea. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, y quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de sus maridos. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Anda, volved cada uno a la casa de sus madres. Jehová haga con vosotros misericordia, como los habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego la besó y ella alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volvéis, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestro marido? Volvaos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener maridos. Aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún diese a los hijos, ¿habéis vosotros desesperado hasta que fuese grande? ¿Habéis de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ella, alzando otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quieras que viviréis. Tú y tu pueblo serán mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, allí seré sepultado. Así me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre vosotros 2. ¿Hasta ahí? Amén. Una vez, estando en el seminario, Pastor Shin, cuando viajó a Corea, nos dijo: no, todos los seminaristas tienen que estudiar el libro de Ruth. Y cuando regreso, ustedes me entregan todo resumido. Entonces, como que el libro de Ruth es como una historia, si usted se da cuenta. Y también te das cuenta de un testimonio muy cierto y vivo. Y este libro como que llegaba a mi corazón cuando comencé a leer. Varias veces comenzaba a darme cuenta, mi reflejo de mi vida. Y en verdad, yo crecí en un hogar, una familia, mis padres son agricultores también. Y a ellos mucho les gusta sembrar el arroz, la soya. Entonces, y un ambiente donde que la familia solamente era violencia. Y esa violencia que había en la familia, a veces yo me sentía muy difícil como niño. Siempre existía la violencia.
Desde un niño de 4 años, recibía los maltratos, los golpes del papá y mamá. Y ese ambiente era mi vida. A la edad de 4 años comencé a sufrir el oído. Y también mi papá, siendo agricultor, también era panadero. Y comencé a crecer en ese ambiente. Pero cuando a medida que yo seguía creciendo en ese ambiente, en la familia, nació en mi corazón solamente cólera, ira, odio hacia ellos. ¿Por qué tanto maltrato físicamente? Yo me sentía muy difícil en mi corazón. Entonces, por ver ese ambiente, comencé a acudir a las iglesias. Y uno de ellos, un familiar, un tío, siempre, cuando desde muy joven, le gustaba predicar la palabra, equivocadamente, pero él siempre nos empujaba a escuchar la Biblia o leer algunas historias de la Biblia. Entonces, como por escuchar la Biblia me daba la esperanza a mi corazón. Pero cuando regresaba a mi casa, el ambiente cambiaba. Había la violencia, viendo el maltrato de mi mamá, y mi papá tenía mucha desconfianza y celo hacia ella. No tenía la confianza como pareja, como matrimonio. Y así comencé a crecer, cuando ya estaba en 4º año de secundaria, comencé a pensar, ¿hasta cuándo yo viviré así? Algún día debo salir, ya no puedo más. Pero durante ese tiempo, desde la edad de cuando ya estaba en 3er año de secundaria, comencé a participar en un centro teológico bíblico de las iglesias bautistas, que es en Morales. Vacacionalmente 3 meses me internaba ahí, y cuando me iba allá me sentía descansado, porque ya no veía la violencia, los golpes, y cuando ya regresaba para mí era difícil, muy difícil. De repente usted no pasó esas cosas, pero sí yo le pasé. Muy complicado para llegar o regresar a mi casa nuevamente. Y cuando ya cumplí 15 años tampoco quería regresar. Y cuando terminé la secundaria y comencé a meditar, ¿a dónde me voy? Y me acercaba a los misioneros canadienses pidiendo ayuda. Por favor, sácame. Yo ya no quiero estar al lado de mis padres, ya no puedo más. Entonces, era muy difícil, viendo a mi mamá cómo lloraba, cómo ella, teniendo varios hijos, nosotros somos 8 hermanos, solamente nos dejamos 1 año nada más. Y a ver así a mi mamá me tenía mucho dolor en mi corazón. A la edad de 16 años yo enfrenté a mi papá, porque ya no podía más. Cuando caí de la terraza, me sentí muy difícil. Y después, ese momento, yo me escapé a la ciudad de Tarapoto. Y estando ahí, me acerqué, dije, ya no puedo más, llévame. Yo quiero aprender la palabra de Dios, quiero estudiar la palabra. Entonces, a la edad de 16 años, vine a la ciudad de Lima. Estando acá en Lima, empecé también a saborear la vida amarga, también las dificultades, también la crisis. Y durante ese tiempo, los canadienses decían, si usted estudia bien, usted puede estudiar. Entonces, me sentía difícil, incapaz de hacerlo. Finalmente le logré, pero pasando mucha dificultad. Pero mi papá puso, yo no te voy a apoyar lo que usted está haciendo. Me sentí que el mundo viene a mí encima, mi papá me dio la espalda. Desde ese momento en mi corazón hacía mucho resentimiento y molestia y cólera en mi corazón. ¿Por qué mi papá me abandonó? Siendo su hijo, y a los 10 años yo regresé a ver a mis padres.
cuando ya tenía como 26 años. Pero del mismo ambiente. Y a los 26 años me casé. Y sin darme cuenta, también ese ambiente afectaba mi matrimonio. Solamente moralmente yo me sentía bien, pero todavía no era salvo. Solamente había conocimiento de la palabra, que ya era salvo, pero no era libre del pecado. Solamente me sentía, yo soy salvo, yo soy cristiano. Y también, estando en el Seminario Evangélico de Lima un tiempo, y también en Sebat de la Alianza, y también pensaba, ¿no? ¿Por qué tanto condenación hay en el corazón? ¿Por qué yo me siento condenado? Y al ver a mis compañeros también, amistades, también se sentían condenados. Había mucha condenación en su corazón. Y muchas veces yo me preguntaba, y también en mi corazón venía la condenación, recordando a mi padre, ¿por qué mi papá es tan violento, tan difícil? Y cuando escuchaba el llanto de mi mamá, mamá, ¿cómo estás? Hijo, yo ya no puedo más. Hasta le acompañaba su llanto de mi madre, al ver cómo le maltrataba a mi papá. Entonces para mí era muy complicado, muy difícil. Cada momento que yo llamaba a mi mamá, le escuchaba esas cosas. Muy difícil. Me venía un pensamiento, o lo denuncio o se va a la cárcel. Pero es mi padre. ¿Qué hago? A veces aparte yo le guardaba en mi corazón. Siempre le guardaba. Y así Dios me permitió hasta dirigir iglesias. Pero todavía no era salvo. Todavía no era salvo, solamente era una persona muy religiosa. Solamente conocía algunas partes de la Biblia, pero en cuanto al corazón de Dios no había nada. No había la salvación, la certeza, totalmente había un evangelio equivocado. Esta parte, muchas veces yo me preguntaba, ¿por qué en mi corazón viene la condenación a mi alma, a mi espíritu? No siento la libertad. Y cuando yo me casé, igualmente me pasaba. Hablando con mi esposa, conversando, mi esposa también creció en un ambiente religioso donde quería cumplir la ley de la iglesia adventista. Ella también vivía lo mismo. Tanto ella y yo nos miramos a sí mismos. Constantemente nos miramos. Pero un día yo le comentaba a ella, una vez yo leí la historia de Martín Lutero, algunos grandes cristianos, su testimonio mismo me mostraba la justicia de Dios, la libertad de sus corazones. Pero yo no me sentía libre. Hasta muchas veces leyendo la historia de los libros de Hechos, la Biblia, nos damos cuenta que todos los siervos que hablan de la libertad del pecado. ¿Y por qué yo no me siento libre? ¿Y por qué yo siempre me siento condenado en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu? Así yo vivía. Y finalmente, teniendo ya 30 años, Dios me permitió escuchar el Evangelio, la salvación, muy claramente. Cuando primeramente mi esposa escuchaba en enlace todos los jueves y día domingo en las mañanas. Entonces ella me decía, Renninger, hay un pastor que predica en enlace idéntico a lo que usted está buscando, idéntico a lo que usted quiere, porque usted siempre me hablas, Lutero, Juan Calvino, Atanasio, me mencionas que ellos siempre hablaban, más el justo por la fe vivirá. Pero ¿por qué muchas personas no lo dicen, no lo mencionan? Tienen miedo de hablar porque no hay justo ni a uno. Y ese texto como que nos atrapa en el corazón a muchos religiosos por no conocerse a sí mismo. Entonces, mi esposa me testificaba estas cosas.
Amor, mira, escúchalo. Al principio yo no le daba la importancia, me iba a la iglesia, predicaba y regresaba. Final un día ella preparó un banquete muy bonito para ganar mi corazón. Ella me dijo, hoy voy a preparar un buen desayuno. Y preparó lo que nunca había preparado por primera vez. Yo le hice caso y finalmente escuché la prédica de Pastor Xupar. Así ella me ganó. Yo no quería escuchar la prédica de Pastor Xupar. Era uno de los enemigos de él. Era uno de ellos. Como no quería escuchar. ¿Cómo voy a escuchar a él? Investigando su vida, su biografía de vivencia, nada que ver. Así nacía en mi corazón. Entonces no quería escucharlo. Pero mi esposa, por la comida me ganó y comencé a escuchar. Solamente por escuchar el mensaje de Pastor Xupar, Dios empezó a abrir mi corazón. Me identificaba mi corazón. Empecé a escuchar 8 meses. Así, muy detallado, escuché 8 meses, incansable. Pero durante esos 8 meses, para mí todo era fracaso. Todo era fracaso. Fracaso en el negocio, fracaso en el pastoreo, fracaso en los pastores. Tenía difamaciones, críticas, terrible. Como que yo le echaba la culpa a mi esposa, porque desde el momento que comencé a escuchar a Pastor Xupar, me viene el fracaso. Porque yo tenía el negocio en la ciudad de Picote y en la ciudad de Tarapoto, 2 negocios. Me iba muy bien. Yo me sentía, estoy bien. También, por otra parte, la iglesia recibía la gracia como, entre comillas, ¿no? La propina del suelo, como podemos decir. Pero todo me iba bien. Pero desde el momento que comencé a escuchar la prédica de Pastor Xupar, ya llegó el fracaso para mí. En la tienda había robos, hasta el contador se aprovechaba, las pérdidas. Cuando comenzaba a traer los cajones de vidrios por Volvos, así, ¿no? Se llegaban como 4 cajones, todos rotos. Pérdidas. Y cuando me iba a Tarapoto, igualito, todo era pérdida. Yo me sentía difícil. Yo le miraba a mi esposa muy molesto. Usted por empujarme a escuchar a ese chino, por eso todo está yendo mal. Mi esposa me miraba, ella también lloraba. Tampoco nosotros no podíamos entenderlo. ¿Por qué nos sucede estas cosas? Finalmente Dios me llevó hasta el suelo, perder todo. Hasta casi pierdo mi propia esposa. Hasta ese punto me llevó Dios. Yo no sabía por qué Dios me quiere llevar hasta ese fracaso. Si es un Dios de misericordia, si es un Dios de amor, entonces ¿por qué me permite estas cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme? Yo ya perdí todo. Y yo no podía comprender por qué. Y finalmente hasta copiaba las prédicas de Pastor Xupar. Y decía también, soy justo, soy pecador. 2 cosas al mismo tiempo. No estaba muy claro en mi corazón. Hay momentos que ya soy justo. Y cuando me equivocaba, soy pecador. Y finalmente tuvo problema en las iglesias. Finalmente abandoné todo. Ya no podía más. Primer día, Renilla visita la iglesia Misión Buena Nueva. Empezamos a investigar. Vine por primera vez, no llegué. Segunda vez sí ya llegué. Todo casaca negra, gorra negra. Tenía vergüenza. Totalmente fracasado. Perdí todo. Mi esposa. Y cuando yo llegué acá, volvió la esperanza en mi corazón. Volvió la esperanza. Me hace ver como Noemí. Entonces, hermanos, esta parte, cuando comencé a leer Ruth, capítulo 1,
como que nuevamente me hacía recordar mi vida. Noemí, mientras estaba, cuando vio la crisis en Jerusalén, ella vio la situación. Ella comenzó a mirar la situación, viendo a su mismo país, en su misma ciudad, no hay qué comer. Y comenzó a mirar al mundo de Moab, que significa el mundo. Vamos a Moab, vamos a esa ciudad. En esa ciudad vamos a encontrar, vamos a prosperar. Ella empezó a dar esa inquietud a su esposo, a sus hijos. Entonces yo comenzaba a leer el libro de Ruth, me daba cuenta, Renille es un hombre fracasado, es un hombre vil, sucio, pero no podía comprender por qué el fracaso, por qué la pérdida, qué es lo que Dios quiere ahora conmigo, qué es lo que Dios quiere mostrar en mi vida, por qué yo tanto fracaso, tanto dolor, hasta casi pierdo a mi esposa solamente por no reconocerme a sí mismo. Esta parte, hermanos, yo me comenzaba a preguntar muchas veces. Y yo estoy muy feliz ahora. Y desde el momento que comencé a comprender el Evangelio, a recibir el perdón de los pecados de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo, todo lo que Dios hizo por nosotros, me sentí feliz. Amén. Y como ustedes también. Esta parte comencé a testificar a mi esposa. Primeramente yo llegué a Lima. Y después, mi esposa le dije, mujer, yo soy salvo, soy justo, santo, perfecto. Mi esposa se sorprendió. Qué raro, ¿para eso te has viajado? ¿Para eso has viajado a Lima para decirme que eres salvo, justo, santo, perfecto? Sí, es verdad, venga usted a Lima. Ahora encontré la verdad. Y estas cosas testificaba también a muchos pastores. Pastores, yo soy salvo, justo, santo delante de Dios. Oye, Renille, tú estás equivocado. Renille, te engañaron, te lavaron la cabeza. Esa es una secta que usted donde está congregando, usted no está haciendo. Te engañaron, te limpiaron la cabeza. ¿Cómo es posible que usted puede ser perfecto? Pero yo le hablaba con mucha seguridad. Pero antes yo no podía hablar estas cosas. Para mí era difícil decir, soy justo, soy santo y perfecto. Era muy complicado. Muy difícil decir, Jesús me limpió. Sí, hablaba teóricamente que Jesús me perdonó religiosamente. Pero hablar del corazón, hablar internamente que eres limpio, muy difícil. Entonces, eso cuando le comenté a mi esposa, venga, ella vino por una semana a la ciudad de Lima, con la intención de regresar, pero hasta ahora no regresa, por gracia de Dios. Ella vino con la intención de regresar, vino ya con unas maletitas, todos así, vino con mi hijo Natanael y Saraí, muy bebés. Desde ese momento nos fuimos a recoger con el hermano Damaso. Todos estaban contentos cuando yo testifiqué. Hasta yo mismo me asusté. ¿Por qué la iglesia está contenta por testificar mi maldad? Todos comenzaron a sentirse felices porque el pastor sí me invitó un día miércoles, testifica. Casi una hora testifiqué ese día. Le quité su sermón al pastor, yo testificaba cómo yo vivía, qué he hecho, cómo... Y la iglesia, wow, yo me asusté, por eso aplauden, por eso se sienten felices. Hasta cuando llegó mi esposa, le dio mi testimonio, ¿ese eres Reniller? Eso era amor. Por eso, hermanos, todos aquellos que están aquí en la iglesia siendo salvos son porque han sido viles. Amén. Usted no estaba acá porque ha sido bueno. Estas cosas comencé a comprender en mi corazón. A un amigo ayer le dije, amigo oyente, si usted quiere que escuches moralidad, vas a escuchar. El verdadero evangelio denuncia el pecado del hombre.
El verdadero evangelio desmascara al hombre, le demuestra su ser verdadero, no esconde nada. La Biblia mismo es el reflejo del espejo para que usted pueda darte cuenta dónde estás y quién eres. Pero si yo quiero enseñarte moralidad, vas a aprender solamente a hacer el bien, pero para mostrarte y para no descubrirte quién eres. Pero Dios quiere mostrar tu corazón quién eres. Dios quiere que usted descubra su corazón. Así le compartí a ese amigo ayer. Señor Talavera, usted no es nada. En el mundo del conocimiento puede haber mucha moralidad. Puedes tener mucha ética moral, profesional. El nivel, tu título te lleva, tu fama, tu conocimiento, tu razón, te puede llevar. Pero eso ¿de qué sirve si tu corazón está vacío, si tu corazón está con el pecado, si tu corazón todavía perteneces al mundo del pecado? Entonces usted no pertenece al mundo de Dios. Él me miraba ayer muy atento. Usted, señor Talavera, no es bueno, usted es la persona más vil de este mundo. ¿Ah, sí? Sí. Hermanos, tener un título es solamente para comer o tener. ¿Cuál es mejor? El mundo social, los jóvenes buscan un título. Es cierto, para vivir bien, para comer bien, para vestirse bien. No es malo, pero el problema es, muchos papás se esforzaron muchísimo para dar buena educación a sus hijos. Hacerles médicos, hacerles contadores, hacerles hombres famosos, hacerles una persona exitosa en la vida, pero nunca enseñó el corazón de Dios. Si no enseñó el corazón de Dios, esa familia fracasó. Esa familia fracasó. ¿Cuál es mejor? A veces conversando con mis hijos, sí, tú puedes estudiar, pero en primer lugar usted tiene que conocer a Dios en su corazón. Usted tiene que descubrir de quién eres, Natanael. Fuera de eso, usted puede hacer muchas cosas. El hombre sin Dios no hay vida. Mientras el pecado gobierna en el corazón del hombre, ¿qué paz va a tener? Esta parte comencé a pensar en mi alma, en mi Señor. Cuando ya fui salvo, gracias. En ese momento, cuando ya recibí el perdón de pecado, le testifiqué a Pastor Shin, yo a mi papá le odio, no sé qué hacerle. No tengo corazón de hijo hacia mi padre. Porque yo le vi cómo le maltrató a mi mamá, hasta ahora sigue. ¿Qué debo hacer, pastor? Mi espíritu y mi alma están totalmente heridos. ¿Qué debo hacer? Pero ya escuché el perdón de pecado. La Biblia dice que Él llevó mi pecado, pasado, presente, futuro. Yo ya creí, confié, pero ahora ¿qué debo hacer? Enséñame la vida de creencia, ¿qué debo hacer? En ese momento, Pastor Shin me dijo, Reniger, viaja a la tierra de tus padres. Yo viajé, me acerqué, como seminarista me fui, y dejé a mis hijos y yo con mi esposa. En ese momento, cuando nosotros llegamos allá, en ese momento, a ver a mi padre, solamente nunca lo abracé. A la edad de 33 años recién le abracé a mi padre. Por tener la violencia, tanta molestia, no quería abrazarlo. Pero desde el momento que recibí el perdón de pecado, pudo ver el Espíritu de Dios cómo me dirige, cómo me lleva a un mundo diferente hasta ahora.
En ese momento, recibiendo la palabra del siervo que me dijo, Renier, Dios te perdonó, Dios te limpió, Dios te salvó. Nunca te hemos ido a predicar allá a nosotros. Dios te trajo acá, Dios te trajo para escuchar la palabra, para confirmar el evangelio en tu corazón. Entonces ahora usted vuelva, vaya, conversa con tu papá. Es tu padre. Acércate. Si Dios limpió tus pecados, si Dios te perdonó, entonces Dios te va a llevar. Yo no tenía la valentía de acercar a mi padre. Solamente para mí era odio, molestia, ira. Finalmente comencé a orar, Señor, así como tú me limpiaste, así como usted me perdonaste, ahora quiero irme. Me fui. En ese momento cuando yo abracé, papá, perdóname. Yo abracé a mi padre por primera vez a la edad de 33 años. Y mi papá comenzó a llorar. Dijo, perdóname como yo te traté muy mal. Por eso, hermanos, esa parte para mí era difícil. Pero escuchando la guía del siervo, Renier, Jesús ya pagó tu herida. Jesús ya te perdonó. Jesús ya limpió todo tu vida. Usted es justo, santo y perfecto delante de Él. Usted no hizo nada. Pero me llevó a un mundo de unirme con mi Padre. Renier, ¿tú quién eres para no acercarse a su papá? Usted es una persona así como Cristo te amó. Acércate. Si usted se acerca a tu papá va a ser salvo. Y ahora mi padre también es salvo. Amén. En ese momento, hace recién 3 años que recibió salvación mi padre. Mi mamá, algunos hermanos son salvos. Hermanos míos, a algunos hermanos de repente no será como mi caso. O de repente tendrá siendo salvos. Hay cosas que guardamos en sí mismo. Pero Dios ya nos ha hecho libre. Dios ya pagó toda tu deuda. Él pagó. Pero la pregunta es, ¿está disfrutando ese corazón? Muchas veces tenemos 10, 15 años de la vida de vida de salvación, pero no disfrutamos lo que Dios quiere hacer y nos preguntamos, ¿por qué Dios no trabaja conmigo? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios es conmigo algo que no funciona en mi vida? Yo ya tengo 10 años, 20 años, 15 años, pero sigo igualito. Mi vida, ese carácter sigue siendo lo mismo, pero no funciona conmigo. ¿Qué está pasando? Noemí no era fácil perder su esposo, sus 2 hijos. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué van a hacer entre mujeres? Vamos a leer. Ruth, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Murieron también los 2, Malión, Kelión, quedando así la mujer desamparadas, de sus 2 hijos y de su marido. Hermano, me imagino para Noemí, no era fácil. Me imagino una hermana que pierde a su esposo, sus 2 hijos y queda entre mujeres. ¿Qué hay entre mujeres? Si comenzamos a mirar así, muy superficial, solamente va a ser sufrimiento. Noemí por buscar la prosperidad, por buscar la economía. Vamos a Moab, ahí está la prosperidad.
como ahora, ¿no? ¿Quiénes quieren viajar a Estados Unidos? A ver, levanta su mano. ¿Quiénes quieren viajar a Estados Unidos? Ya no quieren viajar, ¿no? En el año 90, 95, 2000 se escuchaba, vamos a Estados Unidos, vamos a Japón. Yo tengo familias en Estados Unidos, tengo familia en Japón, tengo familia en España. Se fueron finalmente, muchos de ellos, y escuché su vida muy difícil, muy complicado. Noemí, por ver a su país, mucha miseria, mucho hambre, y tampoco Noemí tuvo la guía. Solamente había los jueces. Ella tomó su decisión. Amimelec, vámonos, por favor, vamos, hay que ir. ¿Qué hacemos acá? Estamos perdiendo dinero. Hermano Salvatierra, mujer, vámonos a Estados Unidos, ahí vamos a hacer mucho dinero. En nuestro país, Perú es más rico que otras cosas. No necesita ir a otro país ahora. Pero aquí es un ejemplo cómo nos enseña Ruth. Noemí, versículo 5. Y murieron también sus dos hijos, Malón y Kelión, quedándose así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con su nuera y regresó. ¿A dónde? ¿De los campos de dónde? De Moab. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ahora escuchando, mi país ahora es mejor. Vamos a regresar, pero ¿va a regresar con qué? ¿Mano llena o mano vacía? Mano vacía. Un corazón bien fracasado. Si usted te das cuenta, cuando usted llega a Dios con un corazón fracasado delante de Él, cambia la actitud. Por aquí Noemí ya escuchó la noticia que el pueblo de Belén hay abundancia, hay para comer, ya no hay hambre, ya no hay miseria. Se dio cuenta que Dios visitó a su pueblo. Hay que regresar, tenemos que regresar. Pero lastimosamente, ¿cómo regresa? Vamos a ver versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Es volver a Dios. Sigue. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia con los que habéis hecho, con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego la besó, y ella alzaron su voz, lloraron. Entonces, tres mujeres fracasadas. ¿Por qué no se identifica una de ellas ustedes? ¿Por qué no mencionas, yo también soy fracasado? Esta mujer pensaba tenerle todo, pero yendo a la ciudad de Moab, perdió su esposo y sus dos hijos. Pero aquí hay tres viudas, dos nueras y la suegra. Póngase a pensar, me imagino las tres viudas llorando por haber perdido el esposo. Una madre que pierde a su esposo y sus dos hijos, ¿es fácil soportar? ¿Qué pasaría? Algunas de ellas, que aquí hay varias mamás, pierde a su esposo, pierde a sus dos hijos, ¿es fácil de soportar? ¿Es fácil de recibir? No es fácil. Esa es la sombra del corazón del hombre bien fracasado. Noemí, para ella era difícil de recibir, pero ya una mujer, todo sin fuerza, ya no hay la confianza en sí mismo. Solamente hay en el corazón dolor, llanto, lloraba. Desde el momento que comencé a escuchar la prédica del pastor, para mí todo era quebranto, fracaso, no entendía, no comprendía por qué tanto me vienen estas cosas, por qué me sucede.
más comenzamos a discutir con mi esposa, constantemente peleamos, discutimos. Usted, desde el momento que me has hecho ver la prédica de Pastor Xopar, no sucede estas cosas. Yo no decía Pastor Xopar, yo le insultaba. Ese chino tiene la culpa. Ustedes se ríen porque no lo han pasado. Pero cada uno de ustedes tiene un testimonio de vida muy hermoso. ¿Cómo llegaron a conocer el Evangelio? Amén. Entonces, yo le echaba la culpa. Pero finalmente ahora estoy muy feliz y agradecido al Señor. Amén. Por eso, Noemí era difícil de aceptar, de reconocer. Ay, ¿por qué Dios le llevó a mi esposo? A mis 2 hijos. Para Noemí era difícil. Yo también llegué a pensar, Señor, ¿por qué me permitiste este dolor? Al principio yo no entendía. Dejando todas las cosas para venir a la iglesia de Lima, imposible. Y todavía nos recibieron en una oficina donde está la computadora, el saco de arroz, ahí había cajas de aceite, ahí me pusieron. Y mi esposa no decía nada, todo calladita me recibía. Mira, cuando una persona llega bien fracasado a escuchar el Evangelio, no se defiende. Solamente escucha. Solamente quiere escuchar, quiere ver la respuesta de Dios. Entonces, con mi esposa, llegamos. Acá estaba el cuarto, ahí estaba el arroz, la computadora, ahí estaba la cocina. En Magdalena, cuando llegué. Y nos hacían levantar a las 5 de la mañana, ya tenemos que recoger el petate, todo. Y mi esposa no reclamaba. Pero antes ella reclamaba, ¿dónde está? Quiero mis muebles, quiero tal cosa. Se le compraba. Pero ahora ya no reclamaba, todo estaba calladita. Increíble para mí. Y así ella escuchó el Evangelio. Al principio, cuando predicaba el hermano Carlos Sabatier, ella dormía. No sé si se acordará él. Ella dormía. ¿Para qué voy a escuchar? Mira, ¿cómo no? Ella me empujó a escuchar y ella dice, ¿para qué voy a escuchar? ¿Qué le parece? Ella me empujó a escuchar, pero ella no quiere escuchar. Finalmente escuchó casi un mes y recibió la salvación. Por eso, cuando ella escuchó la salvación, ella subió feliz. Amor, ya soy salvo, yo también soy justo. Hoy día escuché el Evangelio, un día domingo. Un hermano me compartió, exacto. Así exactamente mi vida fue una palabra nada más, llegó a mi corazón. Ella estaba feliz en ese momento. Y en ese momento, como hubo ofrenda decidida, siempre había en Magdalena, por primera vez ya, hay que vender las cosas que están allá. Nos despojamos de todo. Y de esa manera estoy aquí compartiendo con ustedes. Amén. Yo no estaría aquí. ¿Dónde estaría mi vida? Pero Dios me trajo y Dios nos trajo a todos. Amén. Para ver la obra de Dios en nuestra vida. Este Evangelio, hermano, nos lleva a la vida práctica, no nos lleva a la teoría. Eso es lo que me gusta. Anteriormente yo vivía en el mundo de la teoría. Solamente había conocimiento de la Biblia, pero en mi corazón no había la respuesta del perdón de los pecados. Solamente había perdón de pecado en mi conocimiento, pero en el corazón no había nada. ¿Cuántas personas viven así? Solamente tiene conocimiento del perdón de pecado, pero no lo disfruta el perdón de pecado. No ve el descanso de su alma, solamente ve la condenación en su alma, en su espíritu. Así viven muchas personas. Si usted te das cuenta, si aquella persona que es libre del pecado, hay libertad en su alma. Amén.
Eso cumple. El verdadero evangelio te hace convivir, te lleva a un mundo, te lleva a experimentar la gracia de Dios. Cada día más estás viendo la obra de Dios. Para el justo la dificultad no es problema. Para el justo esta dificultad es para yo pasar, brincar, caminar. Gracias Dios, tú quieres enseñarme el mundo de la fe. No es para quedarnos. Los problemas no son problemas tuyos, son problemas de Dios. Amén. Si Dios te trajo es porque Él te quiere enseñar la fe. Vamos a leer más. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Esta parte, cuando me compartió el hermano Renninger, ya somos justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, cuando yo escuché el perdón de pecado, confirmaba mi vida, confirmaba la salvación. Es cierto, ya hay la paz, ya hay el gozo. Puede haber mucha dificultad, pero hay paz en mi corazón. Hay tranquilidad, hay esperanza de mirar. Dios me va a ayudar. Dios me va a guiar. Dios me va a enseñar. Dios va a despertar ese corazón para mirar a Él. Entonces había seguridad. Ya no había condenación, como dice Romanos 8:1. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu de Dios. Me gustó, me llenó. Anteriormente yo me sentía condenado. Hasta para hacer una cosa me sentía mal. Pero escuchando este evangelio que Dios llevó nuestros pecados, me venía esa respuesta: no, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa es la respuesta de Dios. ¿Cuántas personas ahora viven condenadas en el corazón? Ayer, haciendo la marcha de la ideología de género, decía a los pastores: ¿hasta cuándo vamos a vivir condenados el corazón? Muchos pastores no hablan muy detallado del pecado del hombre. Solamente habla la moralidad. Usted haga lo bueno, usted escucha a Dios, busca la santidad teniendo el pecado. Eso no es una respuesta correcta. Dios quiere enseñarnos, hacernos conocer qué es el pecado. Yo decía ayer a los pastores: si nosotros no denunciamos el pecado del hombre, entonces ¿qué evangelio estamos predicando? Jesús vino a esta tierra. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él denunció al pecado a los hombres, escribas, fariseos, conocedores de la ley. ¿Hasta cuándo vamos a vivir engañando al público, a la gente? El verdadero siervo de Dios tiene que transmitir el juicio de Dios, el pecado del hombre, cómo está delante de Dios. Una iglesia que no predica sobre el pecado no es iglesia. Una iglesia que denuncia el pecado del hombre es una iglesia, porque quiere dar una esperanza al hombre. Amén. Esa es una iglesia verdadera. Ayer con los pastores: ¿hasta cuándo? Solamente moralidad. Hay muchos jóvenes profesionales, abogados, funcionarios, doctores de la palabra. Hay personas, médicos, están en la cárcel. Abogados están en la cárcel. Personas muy intelectuales se están divorciando ahora. ¿De qué sirve tener conocimiento en sí mismo, pero el corazón está vacío? No hay paz. Cada uno lleva su en sí mismo. Yo soy profesional, puedo hacer mi vida, mi mundo.
y cada uno es así, lleva su vida. ¿De qué sirve mostrar un buen título, pero su corazón está vacío? No hay paz en su corazón. Ayer el pastor Daniel Vega, muy duro eres, Renninger. Dios nos llamó a denunciar el pecado del hombre. El hombre ya está fracasado, excluido de la presencia de Dios. No está diciendo que está excluido de este mundo. Él dice que somos excluidos de la presencia de su gloria. Es por el pecado. Ahí no hay título social. Ahí hay juicio de Dios. En ese momento, ¿dónde dice? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es palabra de Dios. El hombre tiene que aceptar, es cierto, somos excluidos, necesito la ayuda de Dios. Ese tipo de persona recibe la palabra. Pastor Daniel Vega me miraba porque es el presidente de la COMPE. Algunos integrantes de la CONE. Son gentes intelectuales. Mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, Él denunciaba el pecado de los hombres intelectuales, así como Nicodemo que recibió la salvación. ¿Quién puede decir? Si usted lee la Biblia del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta cómo Jesús habla a los fariseos. Les muestra claramente el corazón de ellos. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nuestro padre es Abraham. ¿Cómo se justifica el hombre? Y es como ahora, nosotros nos vamos a la iglesia, alabamos, glorificamos a Dios, pero no hay Dios en su vida. Solamente hay pecado. Los fariseos respondían así: nosotros no somos hijos de fornicación. Nuestro padre es Abraham. ¿Cuántos están viviendo así? ¿Cuántos estarán viniendo así acá también a la iglesia? Yo soy salvo, pero ¿por qué no disfruta la salvación? El verdadero evangelio hace disfrutar la guía del Espíritu Santo. No es para jactarse, es para dar testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. No hay otra cosa más. Yo dije, cuando yo estaba en Arequipa, a los jóvenes profesionales, ¿de qué te sirve tener título si no hay paz en tu alma? Por eso, hermanos, tenemos que pensar, ¿con qué propósito Dios te salvó? Acá está diciendo Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que pensar, ¿para qué Dios me salvó? ¿Con qué propósito Dios me salvó? ¿Cuántas personas están sufriendo en el pecado como uno de nosotros? Cada uno de ustedes han sufrido, han visto la condenación de su alma. ¿Y por qué no ahora compartí el Evangelio? ¿Sabe qué le dije al concilio de la Iglesia Evangélica de Lima? Nosotros estamos buscando poder, fama, pero lo que Cristo está buscando es salvación. El hombre busca fama y poder. La ideología de género, hay muchas cosas mezcladas. Y es verdad que están defendiendo el derecho de los niños, de nuestros hijos, pero hay muchas cosas mezcladas. Hay muchas condiciones que buscan. Y estas cosas, hablando a los pastores, se sienten muy incómodos. ¿Por qué no caminar con Dios? ¿Por qué no denunciar el pecado del hombre? Esa es una verdadera iglesia. Amén. Nosotros predicamos el perdón de pecado. Amén. Y a Jesucristo. Amén. Para ser libre del pecado. Sacarnos de la condenación. Por eso yo me siento feliz. Por eso a mi padre y papá, yo todo el tiempo de mi vida te he odiado. Son 33 años.
Ahora me siento feliz que eres salvo. Por eso vamos a leer Gálatas Gálatas 3:5. 3:5. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Ahí dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Eso es cierto. Desde el momento que Jesús me ha sacado del pecado, puedo ver cómo Dios me sigue guiando hasta ahora. Pero hay una cosa. Usted hágate sordo a ti mismo. No tenga el corazón de entender, oído para oír, ojo para ver. Escucha la voz de Dios. ¿Por qué lo digo eso? Cuando usted te escuches a ti mismo, va a haber problemas, vas a mirar los defectos. Y cuando los demás te miran, ¿por qué así? No importa que te ignoren este camino, pero Dios se va a glorificar en su vida. Amén. No importa lo que te digan, quién eres, pero si usted está bien seguro de su salvación, bien seguro de los perdón de los pecados, lo que Dios va a hacer en tu vida, Dios le va a mostrar. Gálatas 5, ¿dónde hemos leído? Gálatas. ¿Dónde? 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros. Y se dice la pregunta, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Amén. Entonces, si usted tuvo defectos, tienes problemas, dificultad, no te preocupes. ¿Sabe qué lo digo, hermanos? No te sientas mal. Si usted recibe menosprecios, te ignoran, alégrate porque Dios está contigo. Amén. Alégrate. Yo muchas veces lo he pasado. Muchas veces lo he visto. Yo dije, Dios mío, usted glorifícate. Solamente usted ayúdame en cada paso que hago. Cada paso que camino, si usted ve esas cosas, menosprecio, te ignora, es porque Dios está contigo. Amén. Tienes que tener la seguridad, la certeza. No te sientas mal, sino alégrate. Es porque dice acá 3:5, aquel pues que os suministra es el Espíritu de Dios. Usted ya tiene el Espíritu del Señor. Noemí descubrió estas cosas. Noemí se dio cuenta, voy a regresar a mi pueblo. Ya soy fracasada. Y finalmente una de sus nueras le siguió, que es Ruth. Ruth, regresa a tus dioses, regresa a tus dioses, a tu pueblo. Pero ella dijo, no. Ruth descubrió algo especial en Noemí. Noemí vivió delante de Dios, aunque tuvo mucho fracaso. Pero Ruth se dio cuenta, en mi suegra hay la gracia de Dios. Ella escuchó, ella captó. Por eso ella responde, tu Dios será mi Dios. Amén. Ella responde así, a donde vayas yo te seguiré. Ruth no está viendo por darle lástima a su suegra, sino Ruth vio algo, una promesa que hay en Noemí. Por eso siguió a ella. Amén. Usted puede decir, porque era su suegra, le siguió.
Yo le pregunto, ¿quién quiere atender a la suegra? A ver, ¿quién de ustedes quiere atender a la suegra? A ver, usted tiene el corazón, suegra, venga, vamos, ¿así? El corazón de nosotros es cambiante. Estando una semana, 2 semanas, ¿por qué me molesta mi suegra? O la nuera, ¿por qué se mete mi suegra para atender a mi esposo? Yo le pregunto, ¿quién quiere atender a la suegra? Nadie. El corazón de Ruth no es corazón de ella. ¿Es de quién es? ¿Es el corazón de quién es? Es de Cristo, que Dios mismo le mostró. Que en Noemí hay la promesa de Dios. Vamos a volver de nuevo. Versículo 16, versículo 14. Dice, y ella alzando otra vez su voz lloraron, Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Pero ¿cuál es el corazón de Ruth? Me imagino Ruth se dio cuenta, mi suegra, aunque está fracasada, perdió el esposo, perdió sus 2 hijos, pero en ella hay Dios vivo. No hay Dios muerto. En ella hay esperanza, en ella hay paz, gozo. Aunque pasó la dificultad, pero en ella hay paz. Pero ¿cómo le respondió Ruth? Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje. A ver, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Amén. Aquí dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces podemos darnos cuenta, Ruth no miró a la suegra. Ruth miró la promesa de Dios que hay en Noemí. Amén. Ella miró, ella descubrió, en mi suegra hay Dios vivo, en mi suegra hay Dios, hay esperanza. Porque el versículo 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, allí seré sepultada, así me haga Jehová. Aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros 2. Y todavía Ruth se acuerda de Jehová. Quiere decir, Ruth captó el corazón de Dios. Una vez que ella captó el corazón de Dios, se unió al corazón de Noemí. Nosotros también, cuando captamos el corazón de la iglesia, el corazón de los siervos, nos unimos a esa causa. Amén. Entonces, cada uno de ustedes se va a unir al corazón de la iglesia, el corazón de los siervos, a la voluntad de Dios. Entonces, Ruth tenía ese corazón. Ella vio, en mi suegra hay esperanza, en mi suegra hay gozo, hay libertad. Por eso digo, Romanos 5:1, Dios nos justificó para tener la paz. Amén. Venga lo que venga la dificultad, hay paz. Pero Ruth captó el corazón. Yo les digo a ustedes, hermanos, amigos, los que nos visitan, hermanos, únate al corazón de Dios, únate al corazón de la iglesia, al corazón de los siervos, al corazón de la grey, que es la iglesia. Cualquier cosa que haya, todo va a ser posible. Amén. Amén. Cualquier situación que haya, todo será posible. No importa lo que te ignoran, te menosprecien.
No importa lo que piensan los demás. Hágalo sordo a lo que te dicen. Escucha la voz de Dios. Amén. Ahí tendrás respuesta. Ahí tendrás una solución. Esta cosa me enseñó Pastor Shi. Renier, diga lo que diga, usted camina. Porque yo me sentía mal. Mis amistades y amigos, Renier, tú estás equivocado, estás en una secta, estás totalmente equivocado, usted está loco. ¿Cómo es posible que usted te deje engañar por los coreanos? Yo dije, yo no escuché a los coreanos, yo escuché a Jesús mismo. Amén. Dios utilizó a ellos. En ese momento me miraba, usted está loco. Y ahora uno de los locos está viajando a Estados Unidos con Pastor Daniel. Me siento feliz. Uno de los pastores bíblicos está viajando con Pastor Daniel a Estados Unidos. Amén. Muchas amistades que eran pastores aceptan nuestra misión, el verdadero evangelio. Amén. Ahora muchas iglesias ya reconocen que nosotros tenemos una línea bíblica, cristocéntrico. Por eso yo me siento feliz. Lo que antes me ignoraron, Dios lo está trayendo al camino de la verdad. Amén. Por eso, hermano, no trates, no intentes. No importa lo que te pueden decir, solamente escucha la voz de Dios. Amén. Ruth no escuchó sus voces. Ella escuchó la voz de Dios. Ella vio la promesa de Dios. Hay muchas cosas que compartir, pero el tiempo se va. Por eso yo me siento feliz. Último texto les voy a leer, Gálatas 1:10. Para no vivir más con los hombres, delante de los hombres, sino vivamos delante de Dios. Dice, hermanos, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradarás a los hombres, no serías siervo de Dios. Gálatas 1:10. Esta parte lo leo. Si usted quiere ver la obra de Dios, deja de vivir delante de los hombres. Viva delante de Él. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el del Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradarás a los hombres, no serías siervo de Dios. Y sigue, más os hago saber, hermanos, que en el evangelio anunciado por mí no es según hombre, es según el Espíritu de Dios. Amén. Este evangelio que nosotros anunciamos es bíblico, es Dios mismo. Por eso alégrate, si eres salvo, justo y santo delante de Dios, glorifica a tu Dios. Amén. Ya no es tiempo de vivir condenado, viva libre. Y la última palabra digo, para de sufrir. Ya, para de sufrir. No estoy predicando para de sufrir de la iglesia, sino te digo, para de sufrir lo que estás viviendo ahora. Ay, ¿por qué hace? Ya, para de sufrir. Para de sufrir me refiero de su situación, de su propio corazón. Siéntete feliz. Yo soy salvo, ya soy justo. Camino con Dios. Hasta aquí yo compartí. Muchas gracias.